Ahora vamos a pasar a qué es la ventilación. La ventilación es una especialidad del mercado HVAC. Recordemos que el mercado HVAC lo componen sistemas de aire acondicionado, de refrigeración, de calefacción y ventilación. Nosotros únicamente nos vamos a enfocar a la ventilación. Esta se encarga de sustituir una porción de aire no deseado por aire nuevo del exterior, que tenga mejoras en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, en cuanto a toxicidad, entre otras cosas. Es simplemente reemplazar el aire sucio por aire limpio y fresco. La ventilación impacta directamente sobre la temperatura, sobre la humedad, sobre contaminantes y sobre la velocidad de aire en un espacio interior. Todas estas relacionadas con la sensación de confort de los seres humanos. Pero la ventilación no se utiliza únicamente para confort de los seres humanos. La ventilación en áreas de procesos industriales permite controlar el calor, ambientes corrosivos, ambientes explosivos, garantizando la salud de los operadores y el buen funcionamiento de la maquinaria que se encuentra en su interior. Con relación al confort, hay que tener clara el alcance que tiene la ventilación sobre la sensación de confort de las personas, porque decíamos que la ventilación es simplemente reemplazar el aire sucio por aire limpio, motivo por el cual dependemos de las condiciones a las que se encuentre el aire exterior en la ciudad donde esté trabajando nuestro sistema de ventilación. A continuación, les acabo de preparar un video donde describimos algunas de las aplicaciones de ventilación enfocadas en los segmentos residenciales, comerciales e industriales. Es muy importante encontrar cuál es la diferencia entre cada uno de estos mercados, ya que en el mercado residencial se atienden ciertos problemas, en el mercado comercial yo creo que es donde existe la mayor cantidad de necesidades y en el mercado industrial está más enfocado a procesos. Pero vamos a ver a continuación el video para tener más claro el alcance y las soluciones que puede otorgar un sistema de ventilación. Solo por mencionar algunas, puede haber muchas más todavía.
Este video lo hice con la finalidad de poder abrir un poco el panorama del mercado de la ventilación y de los tipos de necesidades que hay. Es sumamente importante definir cuál es el objetivo de la ventilación. Si la ventilación va a ser para control de temperatura, si va a ser para control de humedad, si va a ser para mejorar la calidad de aire interior, para controlar monóxido de carbono, para controlar contaminantes. Es sumamente importante definirlo porque a raíz de eso es que se van a definir los complementos de los sistemas de ventilación. Porque un sistema de ventilación no es solamente un ventilador mecánico. Un sistema de ventilación lo conforman ciertos elementos que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a analizar las diferentes variables de los sistemas de ventilación. Yo creo que la variable más importante en cualquier aplicación de mecánica de fluidos es el caudal. El caudal es el movimiento de aire que pasa en cierto determinado tiempo. En México las unidades más comunes de medición son los metros cúbicos sobre hora y los CFMs. Decíamos que el caudal es de los parámetros más importantes en la mecánica de fluidos. El caudal es igual al volumen de fluido que pasa en cierto determinado tiempo por una sección. Y como les decía, este concepto aplica para cualquier fluido, pero el que es de nuestro especial interés es el aire. Otro concepto muy importante es la presión. Para que esa cantidad de aire, para que esa cantidad de caudal circule, necesita una fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje por unidad de superficie es lo que le llamamos presión. Las unidades más comunes que utilizamos en México son los milímetros de columna de agua y las pulgadas de columna de agua. Existen otras unidades adicionales como los pascales, bares, entre otras más, pero estas son las más comunes. Generalmente todos los fabricantes de equipos de ventilación en las curvas características de los ventiladores lo que expresan es presión estática, ¿sí? La presión estática en el interior de un conducto es la que se ejerce en todas las direcciones, en dirección hacia las paredes, en dirección contraria, en dirección del aire, y es la que nosotros vamos a buscar calcular en los diseños que hagamos de sistemas de ventilación. Por otra parte tenemos la presión dinámica, que hay quien la nombra la presión del aire. Es porque esta presión, la presión dinámica, es la que acelera el aire desde cero hacia la velocidad de régimen en el interior de un conducto. La presión dinámica está relacionada directamente con la velocidad a la que vaya el aire en el interior de un conducto y la presión dinámica está relacionada con la presión estática. Cuando entremos al módulo de circulación de aire por conductos, vamos a ver ¿qué genera la presión estática? La generan todos los accesorios que se opongan al paso del aire. Esto lo vamos a ver hasta aquí y más adelante vamos a retomar y lo vamos a explicar con más detalle. La siguiente variable de la que vamos a hablar es la potencia. Todos los ventiladores tienen un motor eléctrico y el tamaño del motor se expresa en HP, que son caballos de fuerza, o en kilowatt. Realmente en México se utiliza mucho más los HP. Es importante diferenciar entre los HP y los VHP. Cuando entremos a selección de ventiladores vamos a hablar un poco más de ello, pero los VHPs es la potencia útil que demanda el ventilador para poder operar. Los HP es el motor que trae instalado el ventilador. Siempre los HP van a ser mayores que los VHPs. Otra variable sumamente importante es la velocidad, y aquí estoy hablando de la velocidad del aire. ¿Por qué es importante esta variable? Porque la velocidad de aire impacta directamente sobre las condiciones de confort de los seres humanos. Impacta sobre la percepción térmica y la medimos en metros sobre segundo en el sistema internacional o en pie sobre minuto en el sistema inglés. Este término FPM es una abreviación. Realmente estamos hablando de distancia entre tiempo, pies sobre minuto. Y por último, la variable que vamos a ver es el nivel sonoro. Para el nivel sonoro no se utilizan unidades, se utilizan escalas, que son los sones o los decibeles A. Estas escalas se utilizan por los fabricantes de equipos de ventilación para medir el ruido de los ventiladores. El ruido también está relacionado a las condiciones de confort de las personas, porque el ruido impacta sobre el sistema nervioso y además los ruidos excesivos van dañando la audición de las personas. Existe normativa ligada al nivel sonoro en el interior de centros de trabajo y en el exterior.
Más adelante también vamos a ver esta parte de normativa en las naves industriales. El sonido se define como una vibración mecánica que se propaga a través del aire. Esa vibración es capaz de producir una sensación auditiva. Ese es el concepto del sonido. Una vibración que se transporta a través del aire y que llega a un receptor. Teóricamente tiene que haber esos 3 puntos para que se pueda definir sonido. Una fuente, un medio para que se traslade esa vibración y un receptor. Ahora, cuando hablamos de ruido, hablamos de un sonido no deseado, un sonido molesto para las personas o que puede generar un daño. En la ventilación es muy importante hablar del tema del ruido porque los ventiladores producen diferentes tipos de ruido. Está el ruido que genera el ventilador, está el ruido aerodinámico del aire que pasa a través del ventilador y está el ruido mecánico que le transmite el ventilador a la estructura donde se encuentre instalado. Es muy importante tener claro esto porque hay muchas ocasiones donde me ha tocado que hacen un buen diseño de ventilación, hacen una buena estimación de caudal, de pérdidas de carga, resuelven un problema, pero generan un problema de ruido. Es muy importante tener claro estos 3 diferentes tipos de ruido para poder considerar los elementos adecuados para evitarlos. Y es importante también tener claro qué es un ruido bajo, qué es un ruido medio y qué es un ruido alto para a la hora de seleccionar ventiladores tomarlo en cuenta y seleccionar uno que se adapte a las necesidades de nuestro espacio interior. Todas estas variables son sumamente importantes porque son las que generalmente vemos en la información técnica, en la literatura, en las fichas técnicas de los diferentes fabricantes de equipos de ventilación. Teniendo claro esto, ahora vamos a pasar a los elementos que conforman los diferentes tipos de sistemas de ventilación.